El costurero. Vamos a aprender los nombres de algunos útiles de costura básicos en español. Las tijeras se utilizan para cortar. Las tijeras. Las tijeras. También se puede utilizar la forma en singular, la tijera, pero es mucho más común utilizar la forma en plural, las tijeras. Aquí tenemos unas cuantas agujas. Las agujas. Las agujas. Para coser, utilizamos hilo enhebrado en una aguja. Aguja e hilo. Aguja e hilo. Nótese el uso de e para separar ambas palabras. Aguja e hilo. Aquí podemos ver la diferencia entre una aguja y un alfiler. La aguja, el alfiler. La aguja tiene un orificio y el alfiler no. El alfiletero. El lugar donde guardamos los alfileres y agujas se llama alfiletero. El alfiletero. También se conoce como acerico. El hilo suele presentarse en bobinas. La bobina de hilo. La bobina de hilo. También se puede utilizar la denominación el carrete de hilo. Para tomar medidas, utilizamos un metro o cinta métrica. El metro. El metro. La cinta métrica. La cinta métrica. Este utensilio nos evitará unos cuantos pinchazos en los dedos. El dedal. El dedal. La lana es un tipo de fibra más gruesa que el hilo. Suele utilizarse en prendas de abrigo. La lana. La lana. En la imagen podemos ver dos ovillos de lana. Aquí tenemos un pedazo de tela roja. La tela. La tela. La tela puede recibir diferentes nombres en función del tipo de tejido. No olvides dejar tu like y tus comentarios o sugerencias. Suscríbete al canal para encontrar más vídeos de aprendizaje de español. Muchas gracias.